Una mirada a Cristo. Vida ejemplar de la Madre María Teresa Botello Uribe. Capítulo 74. Nada la detendrá. Predicar el Evangelio no es para mí ningún motivo de gloria. Es más bien un deber que me incumbe. Y ay de mí si no predicara el Evangelio. Primera carta a los Corintios 9:16. El día 12 de marzo, la madre volvió a salir de Roma. Fue a visitar a las hermanas de Irlanda. En su ausencia, al día siguiente llegó a la casita, una hermosa perrita mastín del Pirineo, de color oscuro, procedente de España, que le regalaron a la madrecita las hermanas, pues se había muerto uno de los mastines, y Dachi, su compañero, estaba muy triste. Así días después, el 18 de marzo, a la madre, la recibió su hermosa cachorrita, con un enorme moño rosa. La madre la abrazó, y de inmediato, la perrita la sintió como su dueña, le puso por nombre Bonita. Todos los días después de comer, la madre salía un rato a caminar y rezar su rosario. A su lado iban sus dos perros mastines, Dachi y Bonita, que no se les separaban, y si acaso estaban en sus jaulas, apenas escuchaban la voz de la madre, empezaban a ladrar hasta que iba y los liberaba. Le gustaban mucho los animales. Lo mismo sucedía con los perros de la casa de Pisoniano, donde había un par de pastores alemán. Uno de ellos era Cachorrito, en aquel entonces, que la madre cuando iba, permitía que pasara a la sala y se sentara a sus pies. También había un pájaro mirlo, salvaje, en la casa general que todos los días iba a la ventana de la madre y le tocaba el vidrio con su piquito. La madre le aventaba migajas de pan o algo que ya le tenía por allí. Lo curioso es que cuando se cambió de cuarto un año después, la fue a buscar a la nueva ventana. Míralo, allí viene el muy comelón, escucha cómo canta. La madre silbaba y el mirlo le respondía. Había también otro mirlo anciano que ya casi no volaba. A este la madre le ponía en ciertos lugares comida y agua. Cuando se acercaba el viejo mirlo, no temía a la madre. Mira a este pobre, con su ala ya rota y su plumaje ya viejo, se parece a mí, pero aún agrada a Dios, eso de seguro. Apenas llegaba de un viaje y había que preparar el siguiente, en esta ocasión seguía la India. Nuevamente, las hermanas consejeras discutieron sobre quién acompañaría a la madre general. La madre no quiso intervenir y dejó que ellas decidieran solas. Ella vería la voluntad de Dios en la decisión que tomaran. La hermana consejera que había ido a Nigeria explicó a las otras que la madre se había puesto mal en Obosi y que ella había comprobado que realmente necesitaba atención continua con inyecciones, medicinas y el famoso suero que se le tenía que aplicar, y que de seguro en la India sería todo más complicado. Por lo tanto, las consejeras acabaron por convencerse que había que hacer excepción y que la salud de la madre era vital si se deseaba que continuara al frente. El 21 de marzo, fuimos a la Embajada de la India a gestionar las visas. Para ese tipo de visa, tiene que ir la persona interesada al trámite, nadie la puede suplir. Así que pese a todo el trabajo que tenía la madre, fue necesario presentarse junto con las otras dos que la acompañaríamos a la India. Se le notaba cansada, había sido un viaje tras otro y muchas emociones acumuladas. En un momento al subir las escaleras, ya que la embajada estaba en un segundo piso, fue necesario detenerla, pues se sintió mal y casi se cae por la escalera. Se le dio un medicamento y esperamos a que se repusiera en una silla que conseguimos rápidamente. Se hizo el trámite. De la embajada, fue necesario llevar a la madrecita directamente con la cardióloga al Hospital Gemelli. Tras examinarla y hacerle el habitual electrocardiograma, la doctora Sandrick habló con la consejera y conmigo explicándonos que, si la madre iba a continuar con sus viajes, era importantísimo que no le faltara cada tercer día el suero indicado, más todos sus medicamentos, y que además no podía hacer trasbordos, es decir, que se organizara los viajes de manera que descansara 1 o 2 noches antes de continuar el siguiente vuelo, pues los cambios de altura le estaban afectando mucho. También aconsejaba que por el momento sus viajes se espaciaran un poco y que la India, con tantas horas de vuelo, con todos esos trasbordos, el calor, etc., por el momento y solo para no ponerse tajante y darle una orden en su calidad de médico, pues conocía la obediencia de la madre general, nos pedía que al menos lo pensáramos más.
A la llegada a la casa, la consejera comentó en el comedor lo que había sucedido y las indicaciones de la cardióloga. A partir de ese momento, las consejeras decidieron que mientras fuera necesario, en los siguientes viajes yo acompañaría a la Madre María Teresa Botello. La madre respiró aliviada y yo también, pues claro que confiábamos en Dios, pero humanamente a veces se ponen trabas por dejarse llevar de pequeñeces e insensateces. Y más de alguna hermana en varios países había juzgado a la madre de exagerada y de quererme siempre a su lado como si fuera un capricho. Pero Dios hizo luz en las decisiones de sus consejeras, pues en realidad eran buenas religiosas que buscaban hacer la voluntad de Dios. El Jueves Santo, 13 de abril, volamos a España para que la madre visitara las dos comunidades de Madrid y Pamplona, aprovechando que las hermanas tenían vacaciones escolares. Vivimos con las dos comunidades reunidas, los días santos. Al igual que en otras de sus visitas, su tiempo entero lo dedicó a conferencias con todas las hermanas y a entrevistas personales, resolviendo siempre dudas y asuntos que le expusieron las superioras, aprovechando su presencia. Pasamos la semana de Pascua en Pamplona, en ambiente de alegría fraterna. De regreso de Pamplona, unas hermanas se habían ofrecido a subir las maletas a la parrilla del carro y asegurarlas, mientras nosotras acabábamos con otros asuntos. Ya íbamos en la carretera, a buena velocidad, la madre general, una consejera y yo. Todavía no tomábamos la autopista, cuando de pronto vimos que salió volando una de las maletas. De inmediato me hice hacia un lado, las tres atacadas de risa. Allí estamos, la hermana consejera y yo, recogiendo la ropa de la carretera que se llevaba el viento, y para colmo comenzó a lloviznar, y aquello se volvió aún más cómico. Por fin ajustamos la maleta bien cerrada en la parrilla y revisamos que todo estuviera en orden. Pero al subirnos, no sabíamos cómo decirle a la madrecita que la maleta que se había caído era la suya. Se lo tuvimos que decir y después de poner cara seria, como queriéndonos asustar y haciendo un largo silencio, se atacó de risa. En Madrid les contaba divertida a las hermanas cómo había salido su ropa volando, haciendo reír a la comunidad. El martes 25 de abril regresamos a Roma. En el aeropuerto ya esperaban las hermanas, como siempre demostrando gran alegría de recibir a la madre. Apenas llegando a Roma, después del chequeo obligatorio por parte de la cardióloga y de 2 días de descanso impuesto por la misma doctora, la madre se actualizó en el trabajo de escritorio y se reunió con sus consejeras para tratar diversos asuntos pendientes de la congregación. Ahora había que preparar el viaje a Rusia y hacer los trámites necesarios. La carta de invitación ya había llegado. Con esa carta se podía ir a la embajada para el visado. Las consejeras ya no pusieron tanta objeción con que yo la acompañara, además de que ya conocía el lugar y cómo desenvolverme, por lo que le aligeraría el viaje a la madre. En esta ocasión iría también la hermana vicaria general, quien no conocía la misión de Saratov, Rusia. Llegamos a Moscú el 7 de mayo y de allí nos fuimos a Saratov. La madre tenía grandes deseos de ver a sus rusitas, como ella les llamaba cariñosamente. Había pasado casi un año de que diera inicio esa fundación. Le emocionó verlas tan adaptadas. Les había ayudado el haber estudiado el ruso antes en Roma, pues ya se desenvolvían con naturalidad y traducían las conversaciones de la madre con los jóvenes que la visitaron. El departamento donde están las hermanas en Saratov está en el 12º piso y es toda una odisea subir las escaleras con maletas o con el mercado, etc., porque las escaleras son muy estrechas y empinadas y muy frecuentemente no sirve el elevador, como nos sucedió la primera vez que fuimos. El elevador en ese entonces era viejo y con poco mantenimiento. Hacía mucho ruido y parecía que se iba a detener en cualquier momento. Tenía el característico olor de los años, que al inicio se percibe más, luego poco a poco se va uno habituando. Pero nada de eso era importante. Lo que contaba era que finalmente la Madre María Teresa Botello podía ver y abrazar a sus misioneritas rusas.
En mayo hace calor en Saratov, en el pequeño departamento del 12º piso, se sentía una suave brisa del Volga, y se gozaba de una vista espectacular hacia el río y la ciudad. Lo que importa en esas visitas no es la ciudad o el país, el frío o el calor, ya que el plan no es turístico, sino estar con las hermanas y convivir con ellas. Y por supuesto, para la Madre General, significaba dedicarles cada minuto de su tiempo. En esa visita la única salida de la madre fue al pueblo de Marx, pues deseaba saludar al padre alemán Clemens Pickel, con el que había congeniado muy bien desde que lo conoció, quizá por ser un sacerdote sencillo, ascético y muy espiritual. Ambos compartieron varios puntos de vista sobre la misión en Saratov y le pidió algunos consejos sobre la posibilidad del apostolado que podrían desempeñar las hermanas, ya que era muy importante por tratarse del resurgir de la Iglesia Católica después de 75 años de opresión por parte del gobierno. El padre Pickel le aconsejó que lo más importante era que aprendieran lo mejor posible el idioma para poderse comunicar con los niños y jóvenes, y que tan pronto como pudieran, ayudaran con la catequesis al padre Román Sepietsky, quien se encontraba muy solo y abrumado con el apostolado. Hay que aclarar que desde que llegaron las 4 misioneras clarisas a Rusia en junio de 1994, se incorporaron a todo lo que pudieron, aún con el limitado ruso que habían aprendido en Roma. Ahora, 11 meses después, podrían interactuar mucho mejor y tomar mayores responsabilidades en los apostolados en los que se involucraran. Este inicio de la misión en Rusia es un reflejo de cómo iniciaron otras misiones. Nuestra madre fundadora y la madre María Teresa Botello fueron muy intrépidas y confiaron mucho en la capacidad de adaptación y aprendizaje del idioma y costumbres de cada una de las misioneras clarisas, que fueron enviando a las distintas misiones, y confiando ciegamente en que la gracia de Dios actuaría en ellas abundantemente y las convertiría en valientes misioneras según cada lugar iba necesitando, siempre y cuando no dejaran de ser contemplativas y activas. Les decía la madre: mientras no dejen su vida de oración y contemplación, estén seguras de que el Espíritu Santo las asistirá en todo momento y les ayudará a adaptarse y comprender mejor el idioma y la cultura. La misionera Clarisa confía siempre en Dios. Fue una visita muy agradable. El padre Clemens Pickel había pedido que le prepararan a la madre un pastel de kiwi, que en ese lugar y en ese tiempo era considerado un manjar. La madre, sabiendo el gran sacrificio que habían hecho para conseguir la fruta, con gusto lo aceptó y se comió la gran rebanada que le sirvieron. Yo me quedé helada, iba a actuar, pero percibí una mirada de la madre diciéndome: «Calla, no digas nada». Me detuvo y no me dejó retirárselo. La madre era alérgica al kiwi y aún así no dijo nada para no faltar a la caridad. Solo discretamente volteó y me preguntó si llevaba conmigo el medicamento para las alergias graves. Claro que llevaba el medicamento siempre donde quiera que saliera con la madre, porque conocía cómo era incapaz de rechazar cualquier alimento que le sirvieran para no faltar a la caridad. Se le empezaba a hinchar discretamente la boca, pero gracias a Dios, el antihistamínico, tomado inmediatamente, como si fuera otro de sus medicamentos, hizo efecto y todo quedó en una leve urticaria en la cara y un poco de inflamación de la garganta, que nadie notó. La madre dedicó la mayor parte del tiempo para platicar con cada una de las hermanas y a nivel comunitario. Era vital reforzarlas lo más posible en el carisma que, aunque lo conocían bien, debían de ponerlo en práctica entre ellas, y ahora transmitirlo en una nueva situación, y además, no con palabras, sino con hechos, pues al inicio su apostolado era de presencia y testimonio. De hecho, un año antes, cuando las preparaba para partir a Rusia, alguna preguntó cómo misionarían en Saratov mientras aprendían bien el idioma, y la madre les contestó entonces: «Mirad cómo se aman», parafraseando a Tertuliano en su Apología contra los Gentiles, en la que se cuenta que eso se decía de los primeros cristianos. Les compartió a las hermanas fotos y experiencias de otras misiones, y las llenó de ánimos. También les platicó de lo emotivo que fue el traslado de los restos mortales de la madre fundadora a la casita. Les contó de la situación tan difícil por las que estaba pasando la misión de Sierra Leona. En fin,
Era una madre que de todo platicaba con las hijas, pero que ponía especial atención a la situación que cada una de ellas estaba viviendo y experimentando en su nueva misión. Ya para ese entonces, la alimentación era mejor que cuando le tocó ir por primera vez a la Madre María Teresa Botello, poco más de 2 años atrás, cuando no era posible conseguir casi nada de comer. Pero aún así, las hermanas seguían pasando por ciertas dificultades propias de un país que apenas se abría al capitalismo. Sin embargo, poco a poco, esa situación se fue normalizando. La madre autorizó que se compraran unos gorros rusos, medias y abrigos de piel para protegerse de las bajas temperaturas de aquella zona, pues, aunque iban preparadas, nada de lo que llevaran era mejor que lo que en Rusia pudieran conseguir para el frío. Llegó el día de la despedida. El corazón de mamá que tenía la madre no las quería dejar, y más de alguna vez se le salieron las lágrimas al ver sus caras tristes. Era muy emotivo ver ese amor hacia sus rusitas, como ella las llamaba. Daba las últimas recomendaciones. Coman bien, no se vayan a enfermar. Ahora hace calor, pero cuando venga el invierno, cúbranse bien cuando salgan. Protejan bien las ventanas, compren más cobertores, no quiero que pasen frío por la noche. Les dejó cuanta medicina les llevaba. Las abrazaba y no terminaba de despedirse. Dejarlas fue doloroso para la madrecita.